Por las calles de nuestros barrios pasan muchos tipos de vendedores, como el de las frutas y las verduras, que va pitaya, pitaya, papaya, papaya, la piña oro miel dulcecita, 10 tomates por 1000, 10 tomates por 1000. Pero hay otros que no van ofreciendo sus productos y servicios, sino que van recogiendo cosas y no usan carretillas, sino que van en un carro Renault 4, 6, 9 o 12 y no van gritando a viva voz, sino que llevan un megáfono. Le compramos el televisor que ya no le funciona, el horno microondas que no calienta, el computador que no le enciende, el equipo de sonido que no se oye. Y uno, mamá, vamos a vender esos chécheres, es el momento. Y la mamá le dice a uno, ay, mi hijo, pero algún día los podemos necesitar. Y así es como hay un cuarto en la casa que tiene el primer computador que se usó todavía. Ese cuarto está lleno de cosas electrónicas que ya no sirven o no se usan. Desechos. ¿Qué son los desechos electrónicos y qué deberíamos hacer con ellos? El desecho electrónico fue en su momento un aparato, esos que funcionan con energía eléctrica o con unas baterías, que cuando se dañan o no lo usamos, pues finalmente lo tenemos que disponer. Eso es un desecho electrónico. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos sobre los desechos electrónicos. De todos los electrodomésticos o aparatos tecnológicos que hemos tenido en mi casa, la única que se ha mantenido intacta desde que yo era niño es la licuadora. De resto, los otros aparatos los hemos cambiado porque se han dañado y no tienen arreglo o porque se vuelven obsoletos. Es decir, puede que funcionen, pero uno los reemplaza por otros porque son mejores o más bonitos o no se ven tan viejos o ocupan menos espacio o están en tendencia o simplemente hacen cosas que no hacían los anteriores. Caso concreto, el celular. Si usted usa celular, pregúntese cuántos celulares ha tenido en la vida. Cuando estos aparatos dejan de funcionar, se convierten en desechos electrónicos. En realidad se conoce como residuo de aparato eléctrico o electrónico, o en sus siglas RAE. Desechos electrónicos hay muchísimos. Hay grandes electrodomésticos como una nevera, como una lavadora, o tan pequeños como por ejemplo un microondas, una olla arrocera o un celular. En Colombia existe la Ley 1672 de 2013, a través de la cual se prohíbe la disposición final de los RAE en rellenos sanitarios. Estos serán responsabilidad de los productores, quienes asumirán los costos de la recolección y gestión de los desechos. Son aparatos que son de consumo doméstico, pero también en las empresas, pues las empresas necesitan computadores, necesitan iluminación y en ocasiones necesitan muchas baterías. Cuando tú ya tienes identificado que tienes un RAE, lo ideal y lo primero que tienes que hacer es entregárselo de cierta manera al productor, a esa empresa que te comercializó el producto, para que ese productor se responsabilice de tu aparato eléctrico y electrónico. Y este productor lo que hace es entregárselo a una empresa que esté autorizada. Digamos que las empresas autorizadas son unas empresas que tienen una licencia ambiental. Promedio de lo que llega acá a Medellín, estamos hablando entre 1,80 y 1,90 toneladas mes. El beneficio ambiental se ve reflejado en el impacto que dejamos de generar a los cuerpos de agua, a los rellenos sanitarios, por contaminación a la atmósfera, por emisiones contaminantes. Es importante saber que los residuos eléctricos y electrónicos, si se disponen de manera incorrecta, lo que generan es una afectación, ya sea al recurso suelo o agua. Dos casos de un mal manejo de residuos eléctricos y electrónicos. Para el caso de las pilas y baterías, que traen todos los elementos electrónicos, ya sea carros a control remoto, portátiles, computadores, etc. Si se dispone mal un residuo de estos, estamos hablando de que se contaminan alrededor de 650.000 litros de agua. Entonces todos esos residuos lo que nosotros hacemos es captarlos, clasificarlos, separarlos y darles un tratamiento ambiental adecuado para que retornen a su ciclo de vida. Un día de trabajo normal nuestro, ingresa el material, se realiza una clasificación de acuerdo a la normativa nacional, clasificando por líneas, línea blanca, línea gris y línea marrón, y a partir de ahí se realizan unos pesajes internos para determinar cuál es el proceso de segregación, ya sea manual o sea mecánico. En este momento estamos realizando un trabajo de segregación manual,
donde podemos ver un colaborador utilizando herramientas de banco y estamos clasificando lo que son las torres que tenemos normalmente en la casa o computadores portátiles y allí separamos lo que es la chatarra, la tarjeta electrónica, los cables, la pasta ABS, entre otros elementos. Estos son los procesadores tipo 1, los cuales se encuentran inmersos dentro de las tarjetas electrónicas de las CPUs, que vendría siendo este, mira. Y además también encontramos memoria RAM en las mismas tarjetas. Tarjeta tipo 2, tarjeta tipo 1. Se deposita de manera diferenciada para que la clasificación sea acorde a los materiales que manejamos. En un residuo electrónico podemos hablar casi hasta de un 98% de aprovechamiento, de retoma de esos materiales para que se reintegren a su ciclo de vida. Digamos que los RAE se conocen como residuos especiales. Existen diferentes tipos de residuos sólidos. Están los residuos ordinarios, que son esos que ya no se pueden aprovechar. Un ejemplo, las servilletas. Están los residuos orgánicos, que son, por ejemplo, las cáscaras, algunas frutas que mordemos y que cuando ya no nos las queremos comer, ya se arroja a la basura. Eso también se convierte en un residuo orgánico. Están los residuos aprovechables, como el cartón, el plástico, el vidrio y el metal. También están los residuos especiales, como cuáles: los escombros, las llantas y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y por último también se puede contemplar los residuos peligrosos, que ya son esos que tienen alto riesgo no solamente para la salud humana, sino para el medio ambiente, como lo son los residuos hospitalarios. El tema de los RAEs, los RAEs que son especiales se pueden convertir en peligrosos es por las sustancias químicas que tienen al momento que se desmantela. Voy a hacer el ejemplo de los bombillos ahorradores que tenemos en nuestras casas. ¿Te ha pasado que cuando se cae se estalla y sale como un polvito blanco? Normalmente ese polvito blanco comprende o contiene vapor de mercurio, fósforo y argón. El caso de los cables, digamos que hay procesos en donde tú puedes aprovechar el cable sin generar tantos impactos ambientales, como destrucción mecánica, por vibración se separa el plástico del metal. Pero informalmente, ¿qué se hace? Se quema el cable al aire libre, donde no solamente, pues sí, claro, tú vas a aprovechar el interior aprovechable, el cobre, el aluminio, lo que tenga, pero todo ese plástico finalmente se vuelven gases, que también son gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático y bueno, generan también un problema de contaminación en la calidad del aire para la salud de las personas. Después de ver esto, tengo que tener una conversación con mi madre porque dos cosas me han quedado claras. Primero, madre, tienes razón. Todos esos chécheres o basura o trebejos, como les llaman, sí pueden ser útiles. Puede que no para lo que fueron hechos, pero pueden servir. Y segundo, madre, esas cosas no tienen ninguna utilidad si se quedan guardados en el cuarto del reblujo, que realmente se dice rebujo, pero tampoco se pueden sacar a la calle como basura y ponerlos en el poste de la esquina para esperar a ver quién se los lleva. No, lo que hay que hacer es entregarlos a alguien que sepa muy bien qué hacer con las partes de esos aparatos sin poner en riesgo su salud o el medio ambiente. Puede ser a los señores del Renault 4, 6, 9 o 12 o alguna empresa encargada de estos menesteres. Una de las técnicas para fabricar papel en el siglo XIX era a partir de la reutilización de fibras de algodón y lino. Pero con el estallido de la Guerra Civil o de Secesión en Estados Unidos, los materiales escasearon. Uno de los perjudicados fue el empresario Augustus Stanwood, a quien se le ocurrió una solución de ultratumba: importar momias, despojarlas de sus vendajes y usar este lino como materia prima para la fabricación de papel. En el siglo siguiente también hubo guerras, pero de categoría mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra tuvieron un repentino interés por el reciclaje, pero estaban lejos de una conciencia ambiental, sino más bien beligerante. Las campañas de reciclaje formaban parte de lo que se conoció como la línea de frente casera.
y se invitaba a las amas de casa a entregar los desperdicios de grasa que serían usados para la producción de glicerina, un compuesto necesario para la fabricación de explosivos y municiones. El papel y el cartón se reutilizaban como envoltorios de armas y municiones o aislantes para búnkers y refugios antiaéreos. También se insistió a las personas para que entregaran todo tipo de ropa vieja, que tendría como destino vendajes para los heridos. Para la fabricación de armas, municiones, cascos y carros de combate se requirió de una buena cantidad de metal. ¿De dónde provenía? De ollas, sartenes, juguetes, campanas de iglesias y mobiliario en general de las casas de los ciudadanos. Insumos como el caucho o los neumáticos se usaron en la fabricación de tanques, aviones, máscaras de gas o botes salvavidas. ¿Qué usos tenía el metal reciclado durante la Segunda Guerra Mundial? Fabricación de armas, cascos y municiones. Si hicieron material para la guerra con las ollas y los sartenes de las casas, no me imagino lo que podrían haber hecho con los desperdicios electrónicos que generamos hoy día, o por lo menos con los que llegan día a día a la ciudad de Acre, en Ghana, que es donde está el cementerio electrónico más grande del planeta, equivalente a 11 estadios. Se cree que es el lugar más contaminado del continente africano. Esto por las altas concentraciones de materiales tóxicos como el cadmio, el mercurio, el plomo o el fósforo. Y además porque mucha gente, para extraer materiales como el cobre, queman el cableado, generando más contaminación. Pero también los hay que encuentran entre todos esos aparatos algunos para reparar y extender su vida útil, así sea uno de esos televisores barrigoncitos que teníamos antes. Todavía se le pueden sacar los últimos programitas. Televisor barrigoncito, entonces claro, tiene cobre, tiene el vidrio plomado, que es un vidrio que contiene plomo, y en el interior tiene el fósforo, que está como, háganse de cuenta, sal, similar. Al interior pues tiene el fósforo, pero también tiene vidrio, un vidrio grueso, que es la parte principal o la parte frontal de la pantalla, pero el recubrimiento o ese plástico, esos plásticos por lo general de los aparatos electrónicos tienen retardantes de llama y esto los hace peligrosos. En el caso de una nevera, pues la nevera tiene muchas ocasiones pasta, las que son las domésticas, las industriales son un poquito más metálicas, en el interior tienen gases, refrigerantes. Tienen la espuma de poliuretano que permite aislar la temperatura y que se mantenga pues, la nevera fría. Tiene metales ferrosos y no ferrosos, como cobre, para poder transmitir todo ese gas refrigerante o el cableado para poder transmitir la energía que necesita el aparato. Algunos computadores o algunos componentes de las tarjetas tienen oro, por ejemplo. Pero también tienen aluminio, tienen cadmio, tienen algunos componentes que también son tóxicos. Después de realizar la destrucción mecánica, fue evidente entonces que cada colaborador de la compañía se responsabiliza de un solo material. Entonces hay una persona responsable para este caso de seleccionar todo lo que es el cable encauchetado y el cobre que sale de la destrucción. A su vez, se realiza una clasificación de las tarjetas electrónicas, del aluminio sucio que sale de la destrucción, pasta, diferentes tipos de plásticos que posteriormente van también a aprovechamiento y finalmente la chatarra que también va a un tema de disposición final por medio de fundición. Después de que se realiza la clasificación del cable encauchetado, lo llevamos previamente pesado a un proceso también mecánico por medio del cual separamos todo lo que son las partículas de plástico y el cobre como tal. Entonces ahorita lo que vamos a ver es una máquina que separa justamente esos materiales y de esta forma le damos un valor mucho mayor al cobre y dejamos de realizar procesos que no son amigables con el medio ambiente, como lo que es común que vemos en la calle, que es la quema de cables o el pelado de manera artesanal. Acá lo hacemos con una tecnología de punta. Tenemos una problemática muy grande a nivel general por los llamados chatarreros informales, que lo que hacen es tomar el tema de cableado, algunos temas de equipos eléctricos que vienen cubiertos con el plástico, lo que hacen es quemarlos para retirar este cobre. Esos humos que se generan son altamente contaminantes tanto para el medio ambiente como para la salud. Venimos desarrollando y adquiriendo ciertos equipos y máquinas para hacer la separación ambientalmente adecuada. Entonces en el equipo que vemos atrás lo que se hace es una molienda y clasificación para una limpieza
por donde vamos a ver el cobre saliendo ya completamente limpio y aparte los subproductos o contaminantes que puedan contener. Después de realizar la clasificación del cobre y posterior tratamiento en la máquina, en el molino, el cobre queda totalmente limpio, queda de manera granulada y el plástico molido se está aprovechando para hacer relleno de estacones de madera. La Fundación Puntos Verdes nace de la necesidad que encontramos tanto por parte de las empresas y de las personas naturales de, digamos, realizar esa disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y les hacemos la disposición final adecuada. ¿Qué pasa? Por cada kilo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se acumulan un tipo de puntos cuando te registras en nuestra página y esos puntos se convierten en ayuda para quienes más lo necesitan. Entonces las empresas acumulan del 1 de enero al 31 de diciembre esos puntos verdes y a fin de año deciden a cuál de las fundaciones que tenemos vinculadas le quieren donar. Eso se traduce, digamos, en concentrado para los perritos, en medicamentos para adulto mayor, útiles escolares, entre muchísimas otras cosas que necesitan esas fundaciones. Que tiene un control remoto en su interior. Entonces, claro, los controles tienen plásticos con retardantes de llama también para evitar que si se recalienta no se nos vaya a prender en las manos. Las tarjetas, como ven, tienen algunos circuitos, plástico, pero también tienen algunos componentes que son metálicos. En el exterior lo que se hace es que de una manera ambientalmente amigable ingresan ciertos procesos físicos y químicos, se trituran las tarjetas, se adicionan ciertos químicos para poder separar estos componentes metálicos. La idea no es solamente recuperar lo que mayor valor tenga y nuevamente esos metales ya se empieza a agrupar en grandes cantidades y se comercializa como materia prima para la fabricación de otros controles remotos. Normalmente las baterías de los celulares contienen litio y se puede convertir en un residuo peligroso dependiendo si se disponen inadecuadamente. El primer teléfono celular que hubo en mi casa fue una flechita que yo compré. Luego cambié de teléfono y le di la flechita a mi mamá. Cuando cambié de teléfono nuevamente, le di el anterior a mi mamá y mi mamá le dio la flechita a mi papá y así fue rotando el celular por toda la familia. Como que yo era el único que compraba celulares ahí. Mínimo en estos días me vuelve a llegar la flechita. Gracias. Es que antes de que existiera la obsolescencia programada, existían los talleres de electrónica del barrio. ¿Cómo se llama su barrio? Apuesto a que el taller de electrónica llevaba el nombre del barrio. Electrónica Santo Domingo, Electrónicas Calatrava, o si no se llamaban como Electrónicas El Amigo, o Electrónicas El Mono, El Paisa, o Antioqueña de Electrónicas. Y allá es donde aún va a parar todo lo que tiene reparación antes de ser desechado. Existen dos conceptos importantes, la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. Digamos que en el caso de las obsolescencias, y porque esta cifra sigue aumentando, es porque la obsolescencia programada lo que hace es que los productores de cualquier producto, hasta en la ropa lo vemos, reducen el ciclo de vida de un producto para que los consumidores nos veamos obligados a comprar más. En la obsolescencia percibida ya es desde el consumidor, y es que tenemos de pronto una instalación del árbol de Navidad y normalmente siempre la sacamos en diciembre, pero la instalación ya no es la misma, ya los bombillitos son diferentes, entonces ya nos gusta es otra. Entonces, ¿qué hacemos con esa? La sacamos del árbol y la desechamos. Esta instalación fue por muchos años la del árbol de Navidad de la casa de mis padres. Pero a mi mamá le dio por comprar luces más modernas y me la regaló a mí, que para que hiciera mi propio árbol de Navidad. ¿Cómo me quedó? ¿Ah? Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. Pensemos en las montañas, en ciertos lugares en el mundo donde se encuentran todos esos recursos naturales, ¿cierto? Hay una explotación de este recurso y luego de que se hace esa explotación hay una producción de los aparatos. Entonces se extrae el cobre, se extrae el aluminio, se extraen ciertos metales y luego cuando se producen esos aparatos hay una distribución y nosotros como personas naturales
un ejemplo, consumimos ese computador. Cuando ese computador ya no es funcional, se nos daña, termina en la basura, depositado por lo general en rellenos sanitarios. Aquí nunca tuvo que haber llegado un bombillo, nunca tuvo que haber llegado un mercurio. Ahí es como se expone. La economía lineal es, hay una explotación, una producción, un consumo, lo disponemos inadecuadamente en el relleno sanitario, por ciertos procesos físicos y químicos, nuevamente esos componentes tóxicos llegan a los recursos hídricos, se contaminan ciertas especies y tarde que temprano nos salimos enfermando también nosotros. Entonces hay una afectación, no solamente en la salud humana, sino también en el ecosistema. Para que la historia de esta instalación no sea lineal, o sea, para que no vaya al relleno sanitario, debería ocurrir algo conocido como economía circular. En la economía circular, hay un recurso natural, digamos que esa materia prima llega a las empresas se produce el aparato y nosotros como consumidores le damos un uso. Cuando este aparato ya se nos daña o se convierte ya en un RAE, en un residuo de aparato eléctrico electrónico, lo ideal es entregárselo a empresas de reciclaje que estén autorizadas y que se encarguen de hacer todo el proceso de despiece de estos aparatos. Entonces, todos los componentes como cobre, plástico, entre otros, se extraen de los computadores ya como residuos que llegan a la empresa de reciclaje y nuevamente todos los componentes se convierten en materias primas para las empresas productoras y que se pueda nuevamente fabricar un computador y el ciclo nuevamente se repite. La idea de esto es evitar que se sigan explotando más recursos naturales y que de los aparatos ya existentes se puedan extraer y segundo, evitar que estos terminen en el relleno sanitario contaminando los diferentes recursos naturales. Lo ideal es que el 100% de esas materias primas que salen del proceso de separación se reciclaran en Colombia. ¿Por qué? Porque es disminuir también los gases de efecto invernadero que genera el transporte en los barcos hasta esos países, que es una contaminación global, y para generar más empleo, porque si finalmente hay más procesos productivos en Colombia, pues hay más empleo, y que esas materias primas se reincorporen aquí mismo en las empresas productoras de otros productos. Entonces, lo primero es identifiquemos qué tantos aparatos tenemos en nuestras casas. Segundo, una vez ya no sean funcionales, separémoslos y ahora en las ciudades, en Colombia, hay ciertos espacios donde se pueden llevar y depositar esos residuos. Hay centros comerciales, por ejemplo, hay hospitales que han prestado ahora sus espacios para poder llevar esos residuos. Hay plantas que están habilitadas para recibir ese residuo de los consumidores. Según las Naciones Unidas, en 2019 se generaron más de 50 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Nada alentadora la cifra. Para que se hagan una idea, somos 50 millones de colombianos. Es como si cada uno le tocara encargarse de 1 tonelada de basura electrónica. Pero saber que hay reglamentaciones para los productos y posibilidades de entrega para los consumidores puede hacer que en unos años estas cifras rebajen. El desarrollo de los aparatos eléctricos y electrónicos ha facilitado muchas de nuestras tareas cotidianas, pero desecharlos adecuadamente es tan importante como usarlos. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.